muy contentos en este día lunes porque para ser lunes tenemos dos inauguraciones. Una, esta mañana hemos inaugurado una exposición Cosmos, que les invito a ver porque es fantástica, sobre el mundo de la ciencia, comisariada por José Manuel Sánchez Ron. Y también tenemos una inauguración esta tarde y es un ciclo que le hemos querido llamar LEA, Lector Encuentra Autor, y es la idea de reunir a personalidades de la vida pública española que no son escritores, que nos van a decir qué autores les gustan, cuáles son sus autores favoritos y tener una conversación con ellos, ¿no? Empezamos hoy, para eso hemos fichado a nuestro querido amigo Jesús Marchamalo, que ya prácticamente es de la casa, que comisaría una exposición, por seguir con la publicidad, que también pueden ver en el museo, que se llama Pasapágina y que es una exposición fantástica de fomento de la lectura. Y Jesús nos va a ejercer de amalgama en estas conversaciones que empiezan hoy con Ani Gartiburu y Nuria Barrios y que tendrán continuidad en los próximos meses. La siguiente que tenemos es con Resines y David Trueba y seguirá después Luz Casal con Enrique Vilamatas. Así que esperamos que estas parejas aparentemente imposibles cuajen y la idea es precisamente eso, acercar a lectores, a sus autores favoritos y también que el público los lectores de fuera, podáis presenciar esta conversación entre ellos dos. Así que nada, sin más, Jesús, te dejo los trastos y son todo tuyo. Muchas gracias, Miguel Albero, que es quien está detrás del ciclo, en realidad. Aquí yo soy únicamente la parte visible del iceberg, pero la idea y quien ideó este ciclo LEA, lector, lectora, en este caso encuentra autora, fue Miguel Albero, director de Cultura de la Biblioteca Nacional. Bueno, varias cosas. Buenas tardes a todos, bienvenidos, un placer contar con ustedes aquí en estas tardes todavía invernales. Va a venir la primavera pasado mañana y nos va a sorprender todavía en pleno invierno, en estos coletazos que da vespertinos, ¿no? de tormentas y de fríos, y es un placer tenerles aquí. Saludamos también a todos los espectadores que desde su casa siguen esta sesión por streaming o como se diga, confío en haber dicho bien la palabra clave. Y efectivamente hoy inauguramos este ciclo LEA en el que nos acompañarán personajes populares del mundo de la comunicación, la gastronomía, la actuación, etcétera, y sobre todo que son lectores y que invitan a su escritor, a su escritora favorita. Es un ciclo en el que nos gustaría descubrir en estos personajes a los que admiramos rasgos de lectura parecidos o distintos a los nuestros, cómo leemos, cómo nos desenvolvemos en el mundo del libro y de la lectura, y en estos escritores que todos admiramos, pues conocer algo más de su obra, conocer cómo trabajan, hablar con ellos de su proceso creativo y de todo eso. Así que bienvenidos, un placer contar con todos ustedes. Y comenzamos, bueno, yo creo que no necesitan presentación ninguna de nuestras dos invitadas de hoy, pero aún así voy a hacer una breve reseña biográfica de cada una de ellas. Ani Gartiburu estudió filología en Deusto, se incorporó al mundo de la empresa tras su paso por la industria de la ingeniería, pero todos la conocemos del mundo de la comunicación en televisión. Estuvo trabajando en Euskal Telebista y lleva desde el año 95 en Televisión Española. El año pasado se celebraron, si no he contado mal, los 20 años de sus Hola Corazones, con el que cada día nos guiña desde la televisión. Apasionada de la lectura, sobre todo de la literatura hecha por mujeres, es hija de maestra, nieta de libreros, con lo cual es un territorio, el de los libros, habitual en su vida desde pequeña, y admira a las escritoras y el mundo de la literatura general desde niña. Nuria Barrios, que es nuestra autora de hoy, nuestra escritora de hoy, es escritora, doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado desde siempre en el mundo de la editorial, fue máster del País, colabora asiduamente en ese diario, y es autora de las novelas. Las tienen todas encima de esa mesa porque ha venido
Anne con su bolso, con todas las novelas de Nuria Barrios, Amores patológicos y El alfabeto de los pájaros. Es autora de los poemarios El hilo del agua, que fue ganador del Premio Ateneo de Sevilla, Nostalgia de Odiseo y La luz de la Dinamo, que en 2017 fue ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, y de los libros de relatos El zoo sentimental y 8 centímetros. Es traductora del novelista irlandés John Balville, que es el único escritor al que traduce, y me encanta esta fidelidad de traductora que únicamente traduce a un autor, que es Banville. No es mala elección puestos a traducir solo a un autor. Gracias a las dos por acompañarnos, gracias a las dos por aceptar la invitación de la Biblioteca Nacional. Y empezamos, bueno, me ha encantado antes porque se han conocido en persona hace escasamente 40 minutos y yo he sido modestamente testigo de ese encuentro, donde lo primero ha sido un cálculo de los años que hacía de que Anne leyó el primer libro de Nuria Barrios, y decía, hace ya 30 años, decíamos todos con cierto pavor, hace ya 30 años de aquel libro. Podíamos empezar por ahí. Buenas tardes, Anne Igartiburu, y cuéntenos ¿hace cuánto de esa primera lectura deslumbrante de Nuria Barrios que explica que hoy esté aquí? Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bien, ¿no? Yo estoy un poco impactada, estoy en un sitio que creo que todos ya sentimos como nuestra casa, ¿no? Y es el punto de encuentro de todos aquellos que amemos indagar y perdernos entre las páginas y los olores del papel. Y 30 años, al final hemos llegado a la conclusión de que Nuria 24. Había tenido a su hijo hace 23, o sea que debía ser 24, lo cual me ha relajado relativamente. Pero bueno, la vida es así, o sea, voy a cumplir 50, entonces es lo que hay. Pero muy gustosa. Claro, coincide con mi llegada a Madrid y Amores patológicos está centrada, corrígeme si no es así, querida autora, en Madrid, ¿no? Y me pilla en un momento también como mujer lectora de descubrimiento mucho de mis emociones y de cosas que tienen que ver con las entrañas, ¿no? con el amar desde distintos puntos de vista. Entonces, a mí me ayudó para abrir los ojos y descubrir que había distintas formas de concebir las relaciones y sobre todo las relaciones carnales, ¿no? Y para mí fue un descubrimiento. Claro, tenía como eso, pues 26 años y estaba devorando el libro y repasaba y digo, pues no puede haber escrito esto y además así, ¿no? Y me impactó bastante. Yo creo que fue un descubrimiento como mujer y como lectora voraz de mujeres. Se estaban contando dos cosas curiosas que voy a sacarles ahora mismo. Una, que este libro lo prestó y no se lo devolvieron nunca, maldición eterna a quienes nunca nos devuelven los libros que lo prestamos, y tuvo que acudir al mercado de segunda mano para conseguir este segundo ejemplar. Y me ha encantado también porque Nuria contaba que sabía que Anne había leído este libro porque, coincidiendo con la aparición, salió una entrevista en un diario. Cuéntenoslo. Buenas tardes, Nuria, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería dar las gracias, lo primero de todo, a Jesús, a Anne, que me ha elegido y se lo agradezco mucho, y a la Biblioteca Nacional, porque para mí es muy emocionante venir aquí hoy como autora. Yo soy de Madrid, hice la carrera aquí y vine muchos años a la Biblioteca Nacional a estudiar. Y de repente verme hoy me produce una emoción enorme. Es como un paso dado que me enorgullece, Así que muchas gracias a Miguel Albero, a Antonio por haberme traído aquí. Y bueno, y ahora a Anne por haberme elegido. Yo tengo que contar que no nos conocíamos personalmente, pero efectivamente hace 24 años yo publico Amores patológicos, que es mi primer libro, y con todo lo que supone un primer libro, de nervios, de no saber muy bien cómo va a ser recibido, en un mundo que yo no conocía más que como lectora. Y un día, creo que era en El País Semanal, dedicaban una página a entrevistas de estas de pregunta y respuesta, y estaba Anne.
estaba dedicada a Anne la página. Y entonces, las dos últimas, creo que eran las dos últimas preguntas, le decían, ¿cuál es su escritor favorito? Y entonces ella decía, Nuria Barrios, que yo me quedé así, ¿no? Y luego le preguntaban, ¿cuál es el escritor que menos le gusta? Y ella contestó, Stephen King. Perdona, no está Stephen King en la Hasta sala, hoy. ¿no? Ni nadie que lo conozca. Hasta hoy, que ya tengo una recomendación de mi Pero le he autora recomendado un favorita, libro de recomiendo. Stephen King que sé que le va a gustar mucho, Bien. que lo recomiendo a todos, que se llama Mientras escribo, que es un libro en el que él cuenta su experiencia como escritor. Es un libro amenísimo, muy interesante y muy práctico, la verdad, para aquellos que escriben y aquellos que están interesados por la literatura. Pero bueno, de repente Anne Igartiburu entra en mi vida, entra con esa elección, que incluso me acuerdo que hubo varias personas que me llamaron, Anne Igartiburu, dice que eres su escritora favorita. Claro, pues, es que normalmente leo a mujeres y podía haber hecho cualquier otra mujer que me ha impactado, pero de repente... Digas eso, Anne. Este estaba ahí rumiando dentro y digo, guau, pues ya está, ¿no? Y yo pensaba, además, tampoco sabía mucho, pero pensaba que era interesante que la gente conociera, ¿no? esta obra y bueno, así fue. Pues nada, de repente salí, también fue muy emocionante y yo nunca lo he olvidado. No nos hemos visto nunca en persona, hoy es la primera vez. A Anne, por supuesto, como todos ustedes, la conozco de verla en la pantalla, en la televisión, pero nunca habíamos hablado, pero yo siempre he llevado a Anne en mi corazón. Ahí. Pues- El tema corazón se repite desde las portadas. Esto Sí, estaba sí. ya escrito desde hacía tiempo. Oye, pero un placer tenerte hoy aquí. Y ella me ha elegido, que además viene esto, nuestra historia de amor empezó con amores patológicos y de repente me llamaron de la Biblioteca Nacional para decirme que Anne le apetecía conversar conmigo y... Os confieso que esto impone un poco, ¿eh? Pero bueno, aquí está. Bueno, yo dije que Lo encantada. que no hemos contado vamos. nunca es que primero dijo que viniera Stephen King y como no quiso, Stephen King porque tenía todavía plancha, recuerda... tenía cosas que hacer. Hoy, hace unos minutos cuando ha llegado Miguel, estábamos tomándonos un café, he dicho, Miguel, yo creo que no voy a pintar nada esta tarde porque como ves la conversación, como ven ustedes, fluye perfectamente entre ellas, pero aún así, como estoy anunciado, pues tampoco voy a... Oye, varias cosas que he ido anotando de las cosas que habéis comentado. Primero, el tema de los libros en nuestra vida, cómo construyen los libros una biografía. Me ha encantado. Este libro tiene 24 años porque tiene los mismos que mi hijo el mayor. Yo también lo leía cuando vine, cómo los libros van construyendo una especie de biografía paralela y somos capaces de recordar el año en el que los leímos, qué nos estaba sucediendo, si estábamos en la playa y cómo la lectura al final, ya digo, construye algo de esto, ¿no? Lo de rumiar dentro, me ha encantado, ¿no? Antes lo explicaba también, como cosas que uno lee hablan de ti mismo, te dicen algo de ti que no habías verbalizado, y luego estos prejuicios que muchas veces tenemos respecto de determinada gente. Anne Igartiburu lee, por ejemplo, o lee, oye, Resines lee, entonces, qué curioso, ¿no? Y digo que es verdad que... Y sin embargo, la lectura nos convierte en habitantes como del mismo lugar. Si alguien es lector, es uno de los nuestros y por lo menos compartimos eso que tiene que ver con la lectura. Seguramente los libros de infancia, Salgari, los libros cuando cumplíamos años, las enfermedades infantiles, ¿no? Yo en cuanto tenía anginas, lo primero que hacían era regalarme un libro. En el caso de Anne, y luego hablamos con Nuria, los recuerdos lectores de infancia, el primer libro, ¿qué recuerda de cómo fue su descubrimiento, algo que todos recordamos de la lectura? Pues, guau, cuántas cosas has dicho, ¿no? Yo creo que todos recordamos aquellos libros que, como tú dices, que han sido un poco, entre comillas, la banda sonora de... Igual que te acuerdas de una canción o escuchas una canción y te acuerdas que marcó una época de tu vida, los libros los vuelves a leer y no vuelven a ser ya lo mismo, ¿no? En ese momento fue cuando te marcaron, entonces tienes esa visión y ese foco y ese prisma de ese momento. Libros en casa, claro, pues siempre ha habido y siempre echaba mano de lo que había por casa, ¿no? En casa había sobre todo literatura femenina por parte de madre y había mucha, pues eso, autora inglesa, británica, pues estaba desde Oriana Fallaci a autoras más, yo qué sé, más clásicas de siempre, ¿no? Y padre era más. Yo recuerdo el día que hice la comunión, por ejemplo, que, claro, mi padre no fue a la iglesia. Lógicamente, mi padre se quedó en casa y dijo, si quieres hacer la comunión, haz tú la comunión.
Y se fue. Y dije, pues yo voy a hacer la comunión. Y recuerdo llegando a casa mi padre leyendo el libro de la niebla de Pío Baroja, así. Y yo, ¿qué tal, hija? Bien. O sea, hay cosas que marcan mucho el carácter de uno y lo asocia a momentos de libros, ¿no? Ajá. Y por supuesto poesía y todo. Así que bueno, la literatura estaba por ahí, luego iba a la librería de mi abuelo, tenían imprenta también, entonces me colaba por ahí el olor de la tinta, los libros. Recuerdo que yo fui haciéndome mayor, era una librería emblemática en Bilbao, que ya se ha cerrado, como muchas librerías que no han soportado este varapalo. Y nada, y estar pues mirando entre estanterías y los olores y bueno... Pues... Oye, qué suerte tener unos abuelos libreros, de verdad, poder... Vamos a ir a ver a los abuelos. Ir a una librería, imagino que le dirían, Anne, coge algo si quieres, ¿qué te apetece? Llévate... Algo de eso habría, ¿no? Sí, sí, incluso eso, coger los libros y cuidarlos y mirar a ver de qué iban y este sí y el otro y sí, claro, claro. Bueno. Eso es un lujazo, ¿no? Nuria, están aquí además sus padres en primera fila que han venido, han tenido la amabilidad de acompañarnos. ¿Qué recuerda de ese primer contacto con la lectura, con los libros, seguramente en casa? Porque al final hay un chiste que corre por ahí por Facebook que hay dos padres que están viendo el móvil y dice uno al otro, dice, ¿y los niños? ¿Cómo leerán los niños de los vecinos y tal? No, quiero decir que al final sí es verdad que los niños hacen lo que muchas veces lo que ven en casa, ¿no? Lo que vemos en casa. En su caso, ¿cuál es su historia con la lectura? Puedes tutearme, Jesús. Me da como apuro, como he venido tan formal vestido, me va a permitir que... Pues en mi caso, mis padres, yo recuerdo que en mi casa siempre ha habido una librería. Nos fuimos cambiando de casa a medida que la familia fue aumentando, somos 5 hermanos, pero siempre sabíamos que donde fuéramos, a la casa que fuéramos, iba a haber una librería grande, de estas de salón, que ocupaba toda la pared. Y recuerdo que esa librería, bueno, mis padres nos hicieron del círculo de lectores, así que mis abuelos libreros fue el círculo de lectores, y entonces teníamos el círculo de lectores y nos dejaban total libertad, sobre todo mi hermana mayor y yo, éramos las que elegíamos los libros, te venían con la revista, recuerdo mucho la emoción esa de elegir los libros que querías. Sí. Entonces fuimos llenando las estanterías de la librería, bueno, aparte que había lo típico de la época, los fascículos, las colecciones esas que se hacían con fascículos, enciclopedias, pero fuimos nosotras quienes fuimos llenándola pues de todo lo que nos ofrecía el Círculo de Lectores, que era todo. Tolstoy, Dostoyevsky, Daphne du Maurier, Carmen Laforet, Cela, Hemingway, pero al mismo tiempo, abajo de casa, había una tienda que era de estas tiendas de barrio, que era todo, era droguería, librería, papelería, y allí comprábamos los libros de los 7 secretos, los 5 secretos, bueno, los de Enid Blyton, Torres de Malory. Qué bueno. Y casualmente en casa, en el edificio donde vivíamos, vivía Gloria Fuertes. Entonces Gloria Fuertes vivía, nosotros vivíamos en un sexto, ella vivía en el 9º, y Gloria Fuertes, los libros que iba sacando, los bajaba a la droguería, que creo que se llamaba El Dueño Julio, no sé, mis padres me corregirán, que están ahí, creo que se llamaba Julio, pues ella los bajaba directamente a Julio para que los vendieran los niños del barrio. Esa tienda vendía cintas para el pelo, pegamento, cartulinas y los libros de Gloria Fuertes. Entonces, en la biblioteca de casa nosotros la fuimos llenando con el círculo de lectores y los libros de la droguería, entre ellos Gloria Fuertes. ¿Algún día Nuria, esa pequeña Nuria, subió a que su vecina del 9º le dedicara un libro? No me puedo creer que no. Bueno, tengo que contarte esta anécdota porque... Por favor, cuéntenos la anécdota. Nunca subí a su casa, pero coincidí con ella en el ascensor muchas veces. Y una de las veces era una señora que imponía mucho. Era una señora... Bueno, yo era pequeña, entonces ella me parecía muy grande. Yo no sé si era muy grande, ahora no sé qué me hubiera parecido, pero era una señora... Corpulenta. Sí, yo la veía corpulenta, iba con sus corbatas, tenía unos pelos en la cara muy largos. La pobre, no está Gloria. Da igual, yo era una niña. Entonces, recuerdo que unas veces viniendo del colegio imponía, tenía una voz así, bueno, la voz de la tele, esa voz que tenía. Ronca, sí. Y recuerdo que una vez nos metimos en el ascensor y yo iba con mi hermana pequeña, que era muy pequeña, pues no sé si yo tenía, a lo mejor yo tenía 12 y mi hermana tenía 4, era muy pequeña, y nos metimos con Gloria Fuertes. Entonces, bueno, se cerró la puerta grande, las puertas pequeñitas, eran los ascensores, y nos vimos con aquella señora que nos parecía una ogra, porque éramos muy pequeñas. Ahora la admiro mucho ahora, Gloria Fuertes, pero me parecía una ogra. Y íbamos a ir al ascensor muy despacio, y de repente Gloria Fuertes se fija en mi hermana Berta, que era la pequeña, y le dice:
¿y tú cómo te llamas, niña? Y entonces mi hermana ya se Qué aterrada. quedó pegada a mis piernas. Y le dijo, Bertita. Y entonces ella, de repente, allí en el ascensor, que iba tan despacito, empezó, Bertita bonita, carita de sol, su madre le canta, do, re, mi, fa, sol. Llegamos al sexto, nuestra casa. Mi hermana estaba paralizada. Abrió la puerta, salió pitando para casa. Y Gloria Fuertes siguió. Y yo creo que mi hermana cogió pánico a los ascensores, pero a mí me regaló una anécdota que ya no me hizo falta subir a su casa. Bueno, es una anécdota preciosísima, se la pienso preguntar siempre que nos veamos. Nuria Barrios, que nos lo cuente. Así que tiene una canción, tengo una hermana que tiene una canción de Gloria Fuertes, creada y dedicada sí, por sí. Gloria Fuertes. Bueno, pues eso es un... Esos fueron mis primeros pasos en la ¿Cómo, literatura. por cierto, Gloria Fuertes cumplió el año pasado, fue su, no sé si el centenario o el cincuentenario, yo me pierdo, soy una calamidad para las cifras, pero de nuevo se ha vuelto a reeditar su obra, de nuevo se ha vuelto a reivindicar su figura mucho más allá de esa imagen un tanto infantil casi que teníamos de ella por sus intervenciones en televisión, y es algo de lo que nos hemos alegrado todos muchísimo, de haber sido capaces de descubrir detrás de esta Gloria Fuertes que teníamos. Hay una en la editorial cabeza. maravillosa de Valencia que se llama Media Vaca, Sí, claro. que sacó mucho antes del aniversario de Gloria Fuertes, antes de que su nombre empezara otra vez a sonar y se reivindicara, que sacó un libro precioso de ella, que creo que se llama, lo siento porque no me viene ahora a la cabeza, me voy a equivocar, pero creo que era como Palabras de Guerra, que es un libro espectacular, porque ella era una grandísima poeta. Sí, es verdad. Pues nos alegramos mucho y nos ha encantado la anécdota del ascensor y Gloria Fuertes y el pánico a los ascensoros de su hermana. En una entrevista, Anne Igartiburu decía, háblanos de una tentación a la que no pueda resistirse y decía, tengo dos, no me resisto nunca a un libro o a un disco. Claro. Siempre, esa tentación además del papel, los olores. Háblenos de estas tentaciones a las que no se resiste. Bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? El momento en el que te compras un disco, ahora ya te lo compras en iTunes o lo que sea, pero el momento en el que tú te acercas a una tienda de discos y haces así, bueno, yo recuerdo de pequeña, ¿no? Incluso los discos de segunda mano, ese momento de comprar el disco, de sentarte en tu casa, de poner la aguja, de darle 2 vueltas cara a cara, escuchar y reescuchar, era muy importante, y es lo mismo cuando te compras no sé, pero era como comprarte el libro, era ese momento en el que te sentabas y no querías que se acabara, ¿no? Y era muy valioso y sigue siendo muy valioso. Yo creo que eso lo hemos perdido, ¿no? En gran medida. Bueno, yo no, vamos, yo sigo... Porque... Yo recuerdo de ir a casas de amigos de mis padres y quedarme ratos y horas mirando sus librerías y qué libros tenían. Entonces me imaginaba, ha leído este libro y cómo será esta persona y lo que le ha marcado, ¿no? Y la música igual. Cuando alguien te habla de la música de los 80 o te habla de la música clásica, o hay cosas que dices, esta persona, no sé, es como que te apetece heredar y coger todo lo que puedas de esa persona, ¿no? Hemos estado viendo sus libros, somos muy cotillas en este sitio, y rápido hemos mirado a ver si tenía subrayados, si tenía puesta la fecha, sí que porque tengo. cada lector tiene su mundo de hábitos con los libros, que a todo el mundo, como es natural, le parecen normales. ¿Los suyos cuáles son? ¿Firma? ¿Tiene un ex libris? Normalmente ¿Subraya? no, aquí, pues mira, en este no lo sabía. Marzo de 2000, mira, este no me había fijado. Pues, dentro está el nombre y el... Tiene el nombre, tiene la fecha donde lo compró, que es algo no sé, frecuente. depende de los días. Y luego también a veces subrayo con lápiz las cosas que me han gustado para volver a ellas, ¿no? Sí. Con lápiz es siempre una explicación adicional. Dice subrayo, dice, pero con lápiz. Con como lápiz. Si fuera menos pecado, iba a decir yo también. Todo hay que decirlo. Nuria Barrios subraya con rotulador. Amarillo. No es cierto. Este está con... Solamente este libro está subrayado con rotulador amarillo, pero por una razón. Pues que ahora nos lo cuenta. Porque subraya, no subraya. ¿Cómo se entiende con los libros, Nuria Barrios? Pues siempre he subrayado y ahora a veces cojo un libro de hace mucho tiempo y leo los subrayados y me da un poco de vergüenza, porque a veces me parece que hay un exceso de subrayado, otras veces me pregunto por qué subrayé aquello, que también está bien, porque uno se da cuenta de los cambios, del paso del tiempo,
porque ni siquiera se reconoce en sus intereses, cosas que te intrigaron o que fueron descubrimientos, de repente se han vuelto a veces como puntos opacos. No se sabe muy bien por qué, ni quién era yo, ni por qué necesitaba ese subrayado. Pero sí subrayo, aunque cada vez subrayo menos. Ahora cojo más notas que tengan que ver con lo que estoy trabajando. Ahora sí que hago como lecturas. Antes eran lecturas de alguien que no sabía por dónde quería tirar, qué iba a hacer, y ahora son lecturas orientadas a alguien que ya sabe cuál es el camino, más o menos, cuáles son sus intereses, cuál es el camino en el que trabaja, y entonces ya va filtrando con un sentido. Luego hablamos, que nos interesa, yo creo que Anne también, cómo se trabaja, cómo trabaja Nuria Barrios, de dónde surgen todas estas cosas suyas, pero hay una pregunta inevitable desde el principio y es que nos aclare esto que se llama escritor anfibio, que me encantó porque dije, escritor anfibio, qué metáfora más afortunada y sobre todo qué rara y qué rebuscada. Se llama, corríjame, escritores anfibios, aquellos escritores que se mueven con naturalidad por estos territorios, en principio tan separados, que son la poesía, la novela, el territorio de la narración, del cuento. Nuria Barrios tiene publicados libros de poesía, libros de novela, libros de cuentos, e imagino que es un proceso completamente diferente trabajar en un territorio o en otro, ¿no? Sí, lo que pasa es que es cierto que en realidad creo que el anfibio es el signo de los tiempos. Ya desde el siglo XIX vienen hablando de la muerte de la novela. La novela no ha muerto, se ha transformado, ha absorbido todo lo que necesitaba para seguir activa. La novela es la primera que ha integrado el ensayo, la poesía, el cuento corto, el panfleto, lo ha metido todo dentro, ha mezclado realidad e imaginación, todo lo ha integrado, hasta el punto de que ahora existen novelas que se dicen de no ficción. Hay muchas líneas, lo que llaman en Estados Unidos faction, que es fiction y facts, ficción y hechos. En el mundo del cuento todavía esto es más evidente porque el mundo del relato es un laboratorio, allí se está experimentando continuamente. La poesía también, la poesía que yo creo que es como la reina, el género por excelencia del lenguaje. La poesía, yo creo que no hay nada más vanguardista que lo que se hace en el mundo de la poesía. Y creo que en el ensayo pasa igual. Creo que vivimos un momento en el que los géneros han saltado, las convenciones ya no se respetan, las fronteras ya no existen y uno simplemente, para el escritor es muy interesante porque todo lo que significa quitarse corsés y dejar que las cosas fluyan, sin tener que pensar en dónde va a ir exactamente esto que estoy haciendo, dónde me lo va a colocar el librero, en qué parte de la crítica. El simplemente pensar que todo es utilizable para crear es maravilloso. Entonces, ya te digo que creo que lo anfibio es el signo de los tiempos. Pero yendo a lo práctico, por ejemplo, ¿tiene un cuaderno para cada cosa? La poesía va a un cuaderno, las novelas van a un ordenador, los cuentos tienen unos folios usados por detrás. Vamos, las manías estas de los escritores. Bueno, voy a decir que a Jesús lo conozco y entonces le voy a tutear, aunque le fastidie. Y luego, sobre todo, yo creo que a Jesús le conoce todo el mundo. Jesús es como un erotómano de los libros. Entonces... Nunca me han llamado una cosa así. De los libros, me ha pero gustado. Los estátelo. Entonces, hijos míos, me han llamado erotómano esta tarde. Esta pregunta de se me cae esto, es que yo no sé. ¿Está bien? Noto que se mueve. Se me mueve la biblioteca. Nos han, al entrar, nos han ofrecido micrófono de petaca y micrófono de diadema se llama. Y Nuria, que no tenía un lugar fácil para poner la corbata... A mí me gusta un micrófono de los de feria, sí, claro, pero no me han dado. Ha optado por tal, está todo perfecto. Vale, pues lo que decía, hablábamos Jesús, del erotómano... de los libros. Jesús es un fetichista del mundo de la literatura, el papel, el cuaderno, el escritor, su mundo.
Entonces yo sí me puedo imaginar, esta pregunta que me hace es una pregunta que es suya. Habitual. No, quiero decir, es una pregunta de su vida, porque yo sí que me imagino a Jesús con sus papeles, un papel de un color, una tinta de... Bueno, como le conozco, sé que es verdad lo de la tinta, una tinta de la otra... Pero yo soy un caos, no. Yo digo, yo me hago buenos propósitos, esto lo voy a meter aquí y tal. Y luego cada vez que tengo que dar a lo mejor una charla, me empiezo a buscar un revoltijo de papeles, no lo he organizado, está todo a la remanguille. Bueno, me había prometido no tener demasiada presencia en esto y me temo que estoy hablando muchísimo. Estaban ellas en el café charlando de sus cosas y a lo mejor Anne quiere, con esta biblioteca Nuria Barrios que ha traído, preguntar algo, comentar algo. Si no, yo tengo más preguntas de todas maneras y las iremos sacando según... Sí, a ver, yo todavía no he terminado 8 centímetros, pero me está gustando mucho. A mí la historia de los relatos cortos creo que de alguna forma es como un relato poético, la forma que se lee y todo, ¿no? Pero como ahí hay un personaje que, como hemos dicho, que está un poco jugando al escondite con diferentes nombres y camuflándose, pero se le puede adivinar, me estaba imaginando, y esto es un poco lo que tú decías, cómo crea ella, ¿no? Si en la habitación o en el despacho donde trabaje ella, igual sus padres lo saben, tiene una especie de póster y va creando los personajes y va tramas o, quiero decir, para que no se te olvide cada uno. ¿Cómo es eso? Yo nunca he estado cerca de una escritora o un escritor, pero no sé si haces así como un póster y vas colocando cositas como me va a dejar que le cuente un secreto, que sabe cuál es. Yo trabajo desde hace años en un proyecto de bibliotecas de escritores, donde hablo de estos lugares de la creación y voy a visitar próximamente la biblioteca de Nuria Barrios y me puso una condición y dijo, lo que no puedo es soportar la idea de que alguien haga fotos del lugar donde trabajo. Claro. Entras, lo ves, te lo cuento, pero por favor... He cambiado de opinión, ya no te voy a dejar entrar tampoco. Vamos mejorando. Porque no me fío. No me extraña, yo haría lo mismo. Claro, ¿cómo es ese lugar de intimidad, de creación, que protege de las fotos, de las cámaras? Esa no era mi pregunta, ¿eh? ¿No? Bueno, tenemos dos entonces. Tenemos dos preguntas. ¡Qué bueno! Tú quieres saber cómo es el... Él va a lo suyo. Él va a lo suyo. Es que como no me va a dejar entrar, todo lo que la saquemos hoy es todo lo que vamos a saber, así que... ¿Cómo es el proceso? No tiene que ser fácil organizarse mentalmente. Yo me la imagino como con chinchetas de color diciendo, fulanita hace esto y luego hace esto. ¿Cómo? No sé. Pues me gustaría, porque tengo la imagen... uno siempre se va alimentando... Foster hablaba de la cámara de resonancia literaria, ¿no? Que era como lo que los escritores se van prestando unos a otros de forma anónima. Entonces yo voy leyendo de escritores y digo, ¡ay! Y me lo imagino en mi cuarto. Y nunca pasa. Pero, por ejemplo, pienso, Jonathan Franzen tiene una habitación, tiene un cuarto alquilado, bueno, por lo menos antes que vivía en Nueva York, y entonces él alquiló un apartamento que era una habitación, tendría una cocinita y un baño, y no tenía ni teléfono, solamente tenía una mesa, una silla y el ordenador sin conexión a Internet. Pues me gusta. Curioso. Luego recuerdo otro escritor, pero no recuerdo el nombre, que tenía esta especie como de corchos inmensos, como Haring, como el pintor. Entonces estos corchos inmensos y efectivamente iba ahí poniendo personajes, tramas, como un árbol genealógico. Y también pensé, joder, qué interesante. Y tampoco tampoco cuajó. Entonces, yo en realidad voy acumulando. Y voy haciendo pilas. Y pienso, tengo que hacer esto porque luego además cuando salgo de casa empiezo a ser cada vez más maniática y pienso, puede haber un fuego que me haya dejado encendido o lo va a dejar la vecina, o una inundación, todas mis notas se pierden. Cuanto antes termine el libro que estoy trabajando mejor, porque como se pierden las notas, claro, no hay nada que hacer. Entonces tengo todas esas pilas que además también pienso cuando estoy trabajando, por ejemplo, la novela que estoy trabajando ahora, que tengo mucho material escrito. Todo a mano y en papel, soporte sí, papel. Sí, soporte papel.
y tengo mucho de muchos años. Y lo único que hago cuando veo esos cuadernos apilados es, este es el momento de utilizarlo, porque si no lo utilizo ahora, probablemente no habrá un proyecto en el que esto cuaje. Es este proyecto y están ahí. Entonces, no puedo ir más allá. Tengo no eso. O sea, que son papeles en Papeles montones acumulados. y te sientas un rato y luego, por ejemplo, si vas por la calle y se te ocurre algo, ¿lo grabas en tu móvil? Sí, eso sí. Vale. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela y en verano, que me pasaba el día metida en casa, pues me levantaba, escribía y luego por la noche, como los días son tan largos, pues a eso de las 8 de la noche, las 8:30, me iba a un parque que hay cerca de casa, bueno, Juan Carlos I, me iba con los bastones, que hago marcha nórdica, y me iba a caminar, porque estaba con la cabeza saturada, sí. Y además muchas veces incluso no encontraba, estaba ya cerrada, sin saber cómo resolver muchos problemas que se van planteando. Entonces caminaba 1 hora, 1 hora y media, y hay un momento en el ejercicio físico que no piensas en nada porque estás saturado y de repente los músculos, el cerebro es un músculo, entonces el músculo se relaja y de repente en algún momento algo empieza a funcionar y cuando terminaba me obligaba a no dejar los bastones. Afortunadamente, como los bastones Están enganchados, no puedes soltarlos, sí, sí. no puedes llevar el móvil ni nada, no puedes. Esperaba terminar y en cuanto terminaba, no hacía ni estiramientos ni nada, directamente me tiraba al suelo, cogía el móvil que lo llevaba en un bolsillo y ponía notas. La Tana hace no sé qué y no sé cuántos, no sé qué. Tal personaje tiene que hacer tal. Esto ocurre cual. Y luego ya llegaba a casa y eso sí lo hago. Eso sí lo hago. Y también, no sé por qué te imagino nadando en la piscina. Sí, bueno, antes eso lo hacía. Como que se te ocurren cosas. No sé, igual porque he leído algo, hay mucha agua en tu obra. Bueno, ahora es más, antes nadaba más, ahora ando más, así que me pasa más caminando. Pero es verdad que el ejercicio, que somos todo es materia, entonces en cuanto el cuerpo lo sueltas, está entretenido, se conecta. Sí, el cerebro le abres una ventana, se destensa y normalmente si se te ocurren cosas es maravilloso y si no se te ocurren cosas da igual porque el cerebro ha descansado, has creado esa especie de silencio, de vacío y a la hora de volver a trabajar ese espacio vacío es muy importante. En el fondo eso es lo que más, yo creo que incluso teniendo una habitación que es una leonera, curiosamente a mí lo que más me gusta cuando escribo y además cada vez lo tengo más claro es buscar escribir con el silencio, hacer que el silencio sea una parte de mi escritura, que lo que escribo tenga un eco, que haya algo ahí que resuene en el lector cuando haya leído. Y sí, yo busco eso. Sí. Bueno, qué interesante todo. Podrían, como ves, perfectamente no haber venido esta tarde y todo hubiera fluido con esta naturalidad. Ay, tú me preguntabas varias cosas que he notado de esto. Sí. El temor patológico de los escritores en algún momento de nuestra vida a que eso en lo que llevamos 3 o 4 años trabajando se pueda empañar en una inundación, pueda arder, se pueda perder. Recuerdo que Isabel Allende cargó durante 3 años con el manuscrito de no me acuerdo cuál de sus novelas que llevaba encima todo el tiempo y hablaba de cómo le había provocado unos dolores de espalda gravísimos porque siempre iba con ello. Clara Janes también escribe caminando, le encanta el sonido de los pasos para su poesía, le da una especie de ritmo y cuenta que escribe mucho por la calle y que saca papeles también y todo este tipo de cosas. Y me encanta lo de los nadadores porque hay una escuela de escritores nadadores, nada mucho Marcé, nada mucho Marcos Giral Torrente, creo, ¿no? Y es te digo, frecuente que los escritores naden. Y 2 cosas más. Manuel Longares, uno de mis escritores favoritos, gran tipo, una vez le preguntaron en una rueda de prensa que cómo escribías. No fui yo, pero podía haber sido perfectamente. Oye, pues ¿cómo es tu mundo literario? Y era una joven periodista y dijo, yo, si quiere, me invento ahora mismo alguna anécdota que pueda llevar a su periódico, pero todo eso no tiene ninguna importancia. Dice, porque al final, y es cierto, si quieres ser novelista, todo consiste en que durante 4 años, 5 años de tu vida te levantas todos los días y te pones
solo a escribir. Y remarcó la palabra solo varias veces porque hay mucha soledad en una novela, mucho diálogo interior, mucha introspección, ¿no? Mira, en ese libro que antes mencionábamos de Stephen King, el de Mientras escribo... Que para no gustarnos estamos haciendo una propaganda que nos... Lo vamos a leer. Pero decía una cosa muy interesante porque él contaba que la escritura y el sueño, dormir y escribir, se parecían en que uno aprende a estar físicamente quieto y poner en marcha el cerebro desconectándolo del pensamiento diurno, racional. Y me parece una comparación muy bonita porque tienes esa imagen de la inmovilidad del escritor, las horas que uno pasa. Eso es un entrenamiento del que uno no es consciente, pero es un entrenamiento impresionante, porque te puedes tirar 10 horas sentado en la silla, tecleando, sin teclear, leyendo, en esta posición. Yo os voy a contar una frivolidad, una anécdota que me pasó a mí que a veces me toca hacer entrevistas y me dijeron que me concedía una entrevista ni más ni menos que la señora Isabel Preisler. Entonces, nada, yo me voy a su casa, todo como súper grande, me siento allí, me siento con la señora y pues nada, pues había que hacer la entrevista. Y yo estaba como diciendo, ay, ¿qué le pregunto yo a esta mujer? Y estaba como, bueno, pues a ver, ¿por dónde tiro? Tal. Y estoy delante y antes de empezar había que probar micrófonos, le miro, ella estupenda, exquisita, lindísima, guapísima. De repente le digo, ¿qué tal es vivir con Mario Vargas Llosa? ¿Cómo escribe? ¿Qué hace? Y ella se me quedó toda estupenda, elegante y me dice, pues bueno, se levanta todos los días y escribe de 7 de la mañana a 11 de la mañana en su despacho y no se le puede molestar. Y bueno, esto debe ser otra de las como liturgias o tener su tiempo para dedicarle esto, ¿no? Y supongo que luego también corregir, escribir y reescribir. Sí, a mí de la escritura lo que más me gusta es la parte de la reescritura, la parte de corregir. Yo había pensado, si tú le das al clic de enviar eso que ya se supone que es para publicar y ese que te entra cuando le das al clic y dices enviar, ¿no? Ya está, pero antes que eso has mirado y remirado un montón de veces. Sí, bueno, aparte en el mundo de la publicación tú lo envías y gracias a Dios el manuscrito vuelve a ti una vez como mínimo y con suerte vuelve 2 veces porque pasa a la editorial, te envían el manuscrito con propuestas de cambio. Con propuestas de cambio, correcciones para que tú las veas y lo pienses, vuelves a enviarlo, a veces algunas editoriales muy cuidadosas te lo vuelven a enviar. Entonces, sabes que eso te da una tregua para, en un momento dado, primero ahí empieza ya el proceso como cuando uno también se separa de los hijos, ¿no? Hay un proceso, el proceso de separación. Lo que es tuyo, ya empiezas a tomar distancia, deja de ser tuyo, porque en ese viaje empieza a orearse y ya empieza a separarse, a vivir su vida. Y luego viene muy bien, también hay un momento de despegue, hay un terror siempre cuando uno acaba de inseguridad. En este oficio la duda es que la tienes aquí en el hombro desde el minuto -10. Y está bien porque en el momento de la entrega tienes también este fatalismo. Efectivamente, tú has escrito, has pasado mucho tiempo, has escrito, has releído, has corregido, pero también sabes que en algún momento tienes que separarte y que el camino sigue y que después de un libro vendrá otro y eso está muy bien. Si encima además tus editores, si tú confías en tus editores, sabes que van a trabajar bien con el manuscrito, que van a ser lectores, que es lo que quieres de un editor, que sea un lector inteligente, que sea un lector mucho más inteligente que tú. Entonces, que lo lea bien, que te sugiera. Bueno. Y cuando lo tienes, se lo das, por ejemplo, a tus padres, papá, mamá, échales un vistazo, o a tu pareja, o a alguien, una amiga, un amigo íntimo, que digas, bueno, y supongo que también habrá un feedback ahí, y luego está el momento de sentirte un poco, primero, desnudo ante el público, y segundo, también, porque esto del escritor también tiene su punto de, pues a mí, la verdad que esta parte de la narrativa de esta autora, ¿no? Esa sensación de juzgar, ¿no? También, o sea, te expones muchísimo primero a la parte más íntima
y luego al resto, y luego al Pepito Grillo que está ahí opinando que... Bueno, los nervios siempre están ahí. Yo creo que es emocionantísimo cuando el libro... En el proceso de escritura hay muchos momentos muy emocionantes. Es muy emocionante el final, cuando llegas, cuando eres consciente de que el libro ya está, te da mucha emoción. Es muy emocionante, por supuesto, encontrar cuando te envían el libro ya con su... ya vestido, ¿no? Con su imagen. Eso es muy emocionante. Y luego, efectivamente, te crea mucha vulnerabilidad, porque tú no escribes tu biografía, pero tú eres tus libros. Lo que pasa es que es cierto que también en el mundo de los libros tú sabes perfectamente que el libro, una vez que ya está hecho, es tuyo tanto como de lector. Es decir, que los libros que tú has leído míos, si tú ahora me dijeras, pues mira, tal libro me inspiró tal, o no me gustó tal, o me desagradó, o me hizo pensar cuál, yo no te podría decir, pues no lo hice yo con esa intención. No, porque el libro te pertenece, el libro es tuyo, afortunadamente, porque los libros, si están vivos, es porque los lectores lo hacen suyo. Lo mejor que puede hacer un autor es, para mí, lo más difícil, porque es verdad que yo siempre intento... yo no escribo biografía, pero sí escribo a partir de mí. Y lo que intento es romper el límite del yo para que las fronteras, para que el lector lo pueda hacer suyo, no sea el libro de Nuria Barrios, sino que ese libro le pertenezca. Pero yo también tengo mucho cuidado que el latido ese íntimo mío persista en el libro, porque yo creo que también esa es la única manera de que el libro respire, que no esté muerto. Entonces, en ese equilibrio entre lo público y lo privado, pues te crea mucha vulnerabilidad y luego también aprendes a convivir con ella. Tienes tus momentos más débiles, te pueden hacer daño, es verdad que te pueden hacer daño críticas, te pueden hacer daño comentarios, te pueden hacer daño hasta frialdades, pero es que uno aprende a desprenderse, a saber que eso es parte del camino. Me encanta la idea de que pienses que esto, una vez que lo entregas, deja de ser, o sea, el desapego a mí no hubiera pensado que se puede ver desde ese punto de vista, y me parece además de generoso, inteligente, ¿no? Voy a decir, o sea, yo escribo para mí, por tanto, si te gusta bien, y si no, también me hace ilusión que no te vibre ahora, por lo menos, pero hacer así, ¿no? Pero en ese juego entre lo privado y lo público, antes que hemos tomado un café, lo comentábamos, se lo decía yo a Anne, porque Anne tiene una exposición pública fortísima. Lleva en la televisión día tras día desde hace muchos años. Y yo se lo comentaba, ella sale a la calle y lleva pegados a su ropa, todos los ojos que se van cruzando con ella se la quedan pegados. Vivir con eso es complicado, debe de ser complicadísimo. Y luego, aparte, ella, que también se lo comentaba, yo, por lo que sé de ella, que sé lo mismo que ustedes, porque no nos conocíamos, siempre ha mantenido su vida privada, ha conseguido que su vida más privada siga siendo de ella, secreta. Y ese juego entre lo privado y lo público, creo que mejor que tú no lo sabe nadie, porque... Sí, pero en este caso yo he disociado mucho el personaje hasta que me he conciliado con él hasta hace poco, porque hablar de crónica social y ser comunicadora y sentirte en boca de mucha gente que se cree en posesión de la verdad, tienes que aprender a que, claro que sí, si te expones, pues todo el mundo tiene derecho a opinar. Es distinto porque a mí me parece que muestro ni una milésima de quién soy, ¿no? Y de lo que siento, y es así, es lo que a mí me ha tocado o no me ha tocado. Entonces, conciliarme con eso me ha llevado un proceso largo, pero en tu caso, claro, yo creo que una obra escrita hay mucho de alma, ¿no? No es que yo no ponga en alma, yo hago lo mejor que puedo, pero lo mío es contar una historia, pero aquí no estás contando una historia cualquiera o narrando qué ha pasado ayer. Esto es un arte, ¿sabes? Esto es un arte, y el arte es muy subjetivo, y bueno, a mí se me pasa, pero lo que dices tú, esto te puede
te puede también endiosar y creer que estás equivocado o creer cosas que no son, y también, pues claro, habrá autores que dicen, no, este soy yo y esta es mi obra, ¿no? Tú dices, no, esto no es mío, ¿no? No, es curioso porque es algo, si lo pienso, es algo muy esquizofrénico, porque por una parte el libro no es mi libro, una vez que está fuera es de todo el que lo lea, que lo haga suyo, y además para mí eso es la señal de que el libro está bien, que es bueno porque lo hacen suyo. Pero por otra parte, no siendo biográfico, donde creo ser más yo es en los libros, donde creo que yo estoy más de verdad es en lo que escribo. Entonces es una cosa muy extraña, porque creo que la persona más auténtica, la Nuria más de verdad, es la que está en lo que escribe, y por otra parte lo que escribe no es de ella. Hombre, sí, porque también porque te sientes realizada, entonces estás feliz. No sé porque puede ser las dos cosas, parece que tenemos que ser solo una cosa, y lo bueno es eso, ¿no? Que puedes perfectamente combinar las dos. Bueno, yo creo que en el caso de la escritura también hay un elemento un poco de disociación, porque, bueno, como en todo, todos somos muchas cosas, todos somos muchos personajes. Pues está el que hace, pues bueno, en mi caso, la que escribe, luego la que está en su casa, luego está la madre, mil cosas al mismo tiempo, la persona que sale a una presentación, la persona social, es decir, son muchos personajes. Tú estás repartido, ¿no? Todos esos fragmentos te hacen a ti, pero yo creo que el fragmento que más en el que yo me veo más, de verdad, es dentro de los libros. Bueno, que han visto que me he mantenido de espectador como ustedes, porque me parecía que había mucha verdad en esto que estaba pasando y era muy interesante. Puede contar lo que quiera, es que por con supuesto. Esto del personaje... Perdone que le llame de usted todo el tiempo, pero hasta el final no pienso dejarlo. Bueno, yo también le voy a tratar de usted. Venga. Señor Marchamalo. Flagéleme con el látigo. No, con esto de la persona y los personajes, las máscaras que llevamos todos, antes hablabas de las librerías, y yo recuerdo que la librería que siempre había en casa de mis padres y que sigue habiendo en casa de mis padres, no es una librería como la que tengo yo en casa. Yo la librería que tengo en casa tiene libros de abajo arriba. Las librerías que ha habido en casa de mis padres siempre tenían una parte que eran armarios y cajones donde mi madre guarda la cubertería, la vajilla, los manteles, los juegos cuando juega con sus amigas, todo eso está ahí. Y luego en la parte superior, bueno, es un modelo muy clásico de librería, están los libros. Y a mí ese contraste creo que define muy bien, por lo menos, creo que uno también probablemente se define no solamente por lo que lee, sino por el continente de dónde estaban sus libros. Y yo creo que esa estructura define también mi forma de trabajar, porque en la parte alta es como un árbol, ¿no? En la parte alta están los libros, yo quiero volar, ahí están los libros. En la parte baja es, pero tienes que comer los huevos fritos, la parte práctica. Antes de volar tienes que comerte los huevos fritos. Y creo que esa parte sí que define, creo que hay una... Bueno, eso lo saben mejor que nadie, lo saben los arquitectos. Las casas tienen un sentido, las casas definen, no solamente definen un espacio, sino que ese espacio define una forma de vida. Y esa forma de vida define también tu identidad. Sí, entonces, bueno, creo que está ahí. Son las 8, nos hemos comprometido los de la radio, somos puntualísimos a terminar a las 8:15 y me gustaría, 10 minutos, 12 que nos quedan, varias cosas. Una, bueno, lo de corregir. Hay una anécdota que siempre cuento de Bryce Echenique y Monterroso, Tito Monterroso. Bryce Echenique en una mesa redonda dijo delante de la audiencia, dice, no sé si a ti te pasa lo mismo, dice, pero yo, según me hago más mayor, dice, cada vez escribo más sin corregir. Y Monterroso, el autor del cuento más corto del mundo, como saben, a su lado dijo, pues a mí me pasa lo contrario, que cada vez corrijo más sin escribir y hay como dos escuelas que son los que corrigen sin escribir y los que escriben sin corregir. Eso que envían las editoriales, que me encantan las palabras, se llaman galeradas, cuando te mandan las galeradas para que las corrijas.
galeradas. Y las últimas, sí, estar en las galeradas es algo deslumbrante y es verdad que hay siempre un cierto temor a no ser capaz de convertir esas galeradas en un producto bueno. Y digo que, y las últimas se llaman capillas. Estás en capilla, que también me gustó mucho el término de capillas, ¿no? Y decía Stevenson, que es el lector el que escribe esa parte del libro, que únicamente el escritor pone la mitad y el lector construye con su lectura la otra parte del libro. Oye, igual que los escritores somos maniáticos con nuestras cosas, los lectores somos extremadamente maniáticos con nuestra manera de leer. ¿Cómo lee Ane Igartiburu? ¿Lee una cosa, lee 5 cosas? ¿La mesilla está siempre ocupada por varias...? Sí, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, porque además, como también soy bastante fetichista con tener el libro cerca para como que me apetece el siguiente porque me gusta mucho, por ejemplo, pues este lleva conmigo ya pues eso, toda la semana esta que he estado en Barcelona, ¿no? Pero sí pasa que los tengo y los guardo y los coloco y los toco y nada que nadie me los toque y ordenaditos. ¿Y su biblioteca con qué comparte? ¿Tiene los libros limpios o ese mundo de postales que muchos tenemos, minerales, cosas que vas acopiando? A ver, los del despacho, hay fotos de los niños, en el salón no. Como es una casa un poco moderna, es todo libros, ¿no? Que me llaman la atención porque son o libros o discos, no hay más. Ajá. Y no sé, no hay muy especial. Sí me gusta leer en silencio, no me gusta que haya música ni nada y es mi momento de lujo. ¿Orden alfabético de autores? No, va más por cronología o si no autores, pero no alfabético. No. Digo casi todo mujeres, no sé, tengo mujeres. Me gusta leer a mujeres, ya que tengo poco tiempo, por lo menos leo lo que me gusta. Qué bien. Félix de Azúa, cuando visité su biblioteca, le pregunté, digo, ¿y esto cómo lo tienes? Le tuteaba porque no estábamos en público. Y entonces dijo, digo, ¿cómo lo tienes ordenado? Entonces se bajó las gafas, me acuerdo perfectamente, y dijo, pues por orden cronológico de autores, como es natural, ¿no? Y me dejó absolutamente helado. ¿Cronológico de autores? ¿Cronológico de autores? Sí. Ah, no, él sí, claro, la fecha de nacimiento de cada autor y todo eso. Luego les cuento un truco por si ordenan con cronológico de autores y no se acuerdan cuándo nació alguno de ellos, luego les cuento un truco. Me han puesto únicamente, bueno, una condición, era una petición, en realidad decía Nuria, hemos hablado estos días, poco la verdad, por correo electrónico, porque nos apetecía también que hubiera algo de improvisación y de verdad en la conversación, pero Nuria esta mañana decía, tan tarde como que hemos hablado esta mañana, decía, oye, déjame que lea un poema de mi libro, y nos ha parecido una estupenda idea. Antes quería que nos hablara de la trilogía y quería que nos hablara de los títulos de los libros. Hay veces que nacen de una manera natural, pero desde luego el título de un libro jamás es inocente, nunca en la vida. Yo no me he encontrado con nadie que diga, uy, no, es muy inocente todo. En su caso, los títulos son importantes, nacen en el proceso, nacen al final, iluminan, esconden, plantean un enigma. Los títulos son esenciales. Los títulos y normalmente las citas que abren los libros ya de forma, bueno, el título de una forma muy clara, las citas de una forma más sutil ya van dirigiendo al lector, le van creando el ambiente emocional de la lectura. Y el título lo pienso mucho, es importantísimo, porque un título, para empezar, es lo primero que va a ver el lector, lo primero que le va a entrar por los ojos y el título tiene que tener... a veces hay libros que los títulos no hacen referencia a nada de lo que pasa dentro, pero de alguna forma sutil tienen un impacto muy grande y uno consigue relacionarlos con el contenido. Entonces, sí, yo a veces tengo el título antes del libro. Normalmente me encuentro a veces por la mitad y estoy como, ¿cómo se va a llamar? ¡Qué horror! ¿Cómo se va a llamar? Sí. Yo cuando lo compré pensaba que hablabas de los tacones, no sé por qué. Mucha gente piensa eso porque hasta están que de encontré puntillas. lo de la niña no lo asocié y dije, ah, claro, va de esto.
Pero claro, para ti esto es importante. Lo de la niña no sé si se puede contar o no, porque ¿cómo se llama esto que hacemos, que toda la vida ha sido destripar? Spoiler. Un spoiler, a ver si nos vamos con un spoiler encima y esa responsabilidad. Me encanta ese título porque lo explicaba diciendo 8 centímetros es lo que separa muchas veces la felicidad del dolor, la misma distancia exacta de lo que ocupa un cigarrillo, el dedo corazón, una barra de labios, que es sonaba muy, muy sugerente. Este libro, 8 centímetros, La luz de la dinamo y esta novela en la que está trabajando forman parte de un proyecto, de una trilogía, de una historia común. Cuéntenos de esta trilogía. Pues, Un libro de poesía, por cierto, uno de relatos y una novela. Sí. El libro de relatos, que ha sido el primero, el que ha empezado la trilogía, cuando yo escribí el libro de relatos habla, ya configura un espacio, digamos, emocional, habla del dolor, pero habla de la vida sobre todo. Lo que habla es del dolor como parte de la vida, cómo el dolor nos reescribe y sobre todo cómo el dolor, sin la experiencia del dolor, la vida pierde intensidad también. En realidad es un pequeño... es un libro que va en contra de toda esta filosofía que hay ahora de la utopía, de lo indoloro, lo liso, lo pulido, es todo lo contrario. Es un libro que habla eso, de cómo la experiencia del dolor hace más intensa la experiencia de la felicidad. Como decía Unamuno, la conciencia de la muerte hace más intensa la experiencia de la vida. Bueno, yo escribí el libro de relatos. Cuando terminé el libro de relatos, empecé el libro de poemas. Bueno, empecé la novela, pero luego se metieron entre medios los poemas y de repente me di cuenta que había un personaje de 8 centímetros que aparece en varios relatos enlazados que aparecía en los poemas y de repente me di cuenta que yo seguía dentro de ese espacio emocional que había creado en 8 centímetros. Y cuando terminé el libro de poesía, ya era muy consciente de que todavía no había salido de él y que lo iba a terminar con una novela que espero que sea como... Yo me siento ahora como Jonás dentro de la ballena es esta trilogía, y yo me siento como Jonasa dentro de la ballena y espero que bueno, estoy segura, porque además ya lo siento, ¿no?, que con la novela yo salgo de ese espacio, que ese espacio lo cierra. La novela es un guiño al mito de Orfeo y Eurídice, un guiño que transcurre en el siglo XXI, pero yo ya sé que yo ya salgo de ese espacio que he creado con esto y me gusta mucho comprobar que sí existe, que se puede muy bien, siendo géneros distintos, se puede muy bien establecer la conexión entre una lectura y otra, porque sí que existen como guiños, como ráfagas de aire que van de un libro a otro y se pueden leer separados, pero se podrán leer conjuntamente porque tienen un sentido. Rendijas, puentes... ¿Quién decía esto? Que no me acuerdo. Ah, sí, T.S. Eliot, el poeta, decía... tuvimos la experiencia, pero perdimos el sentido. Recreamos el sentido para reencontrar la experiencia. Bueno, pues es eso. Yo estoy recreando el sentido en realidad para darle coherencia a la experiencia. ¿Tiene título esa novela en la que estamos? No, todavía no. No se puede contar. Luego los escritores son, no, lo tengo, pero no lo puedo contar todavía porque... No, pero es que él quiere saber todo. Todo, absolutamente todo. Bueno, nos quedan 7 minutos. Seguro que Anne tiene muchísimas cosas que preguntar y dirá, he ido y estaba marchando a lo pesadísimo. Que va, yo estoy encantada. ¿Sí? Encantada, sí. De todos modos, bueno, me ha gustado antes mucho porque es verdad, yo siempre pienso a uno como lector que las cosas le pasan únicamente a uno. Yo he leído 3 libros de esos y tampoco me acuerdo de los libros. Yo soy capaz de volver a leerlos un tiempo más tarde y me decía Anne, dice, me pasa igual, los leo, se me olvidan.
y te quedas con esa sensación de gusto, de inquietud, de la lectura, pero soy incapaz de acordarme de nada, con lo cual ha hecho muy bien Anne en venir con la obra repasada, porque digo, como me pregunten algo, tendré que decir que se me ha olvidado. Tenía este agobio porque sé las emociones que he vivido con ellos y seguro que si los leo ahora son distintos, ¿no? Claro. Pero los nombres de las personas, de los personajes, estábamos hablando antes de este personaje que va y viene y decía, espera, ¿se llamaba María? ¿Se llamaba, era Julia? Era complicado. Han discutido el nombre de la protagonista. Yo no sé cuál de las dos tenía razón. Era al final, decía, no, es que eran Julia, distintos. Eran distintos, ¿Sí? es que tiene diferentes nombres. Ah, pues así cualquiera, claro. Oye, estaba mirando para que no se me olvidara nada de lo que tenía por aquí apuntado y seguro que se me olvidan porque al final como, efectivamente es un poco calamidad. Oye, nos quedan 4 minutos. Nos va a leer un poema Nuria Barrios, pero el acuerdo que hemos llegado es que ella lee uno, yo le voy a leer uno cortito y Anne va a leerles también un haiku que ha descubierto ojeando este libro, Nostalgia de Odiseo, que luego la vamos a regalar porque le falta en su biblioteca. Y está señalado con una... Todos doblan las esquinas, ¿verdad? Dios, luego siempre doblan las esquinas y alguien dice, hombre, por favor, doblando las esquinas. ¿Casi empezar vosotros? ¿Qué nos va? ¿Casi empezar vosotros? Sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, tú mandas. Bueno. Usted manda. Usted manda. Venga, voy a empezar yo, que nos parece... Siempre, bueno, hace unos años presenté un libro de Antonio Muñoz Molina y también nos encontramos, nada, un cuarto de hora antes, que es lo que suele ocurrir. Y digo, oye, ¿quieres que te pregunte algo especial? ¿Tienes alguna respuesta buena para algo que deba preguntarte? Y me dice, no, pregunta lo que quieras, pero déjame que lea media página. Qué complicado. ¿Tienes alguna respuesta buena para algo que quieres que te pregunte? Fue así como se lo pregunté, me dijo que le daba igual. Total que, no digo, hombre, si tienes alguna respuesta preparada a estas cosas, me alegro muchísimo de que me haga esta pregunta. Pues dijo, mira, pregunta lo que quieras, por supuesto, no traigo ninguna respuesta buena preparada para lo que necesite que me preguntes nada, pero déjame que lea media página porque me encanta que en las presentaciones el autor lea el texto y de alguna manera te impregne de ese sonido y de esa musicalidad. Y desde entonces siempre en las presentaciones me encanta escuchar al autor que hace una lectura de su novela o de sus poemas. Me parece bien que sea Nuria que lea al final. Les leo, cuando ha venido Nuria ha dicho, no habrás elegido el de la página 11, ¿verdad? Y me ha dicho, no, léelo tú. 6 cuervos. ¿6 cuervos? 6 Me ha convertido en Poe. Perdón, porque además tengo un problema con las gafas. 6 ciervos. Es el título, pero al tiempo forma parte. Bueno, todo esto luego, por favor, en casa lo borran del streaming y tal, y ustedes lo olvidan completamente. 1000 besos. Volvemos para atrás. Dice, pero le he puesto mucha intensidad. Lo he leído mal, pero con mucha intensidad. Me gusta. 6 ciervos. Iluminan de rojo el círculo de hierba las teas de sus cuernos, alumbran la imagen de otro tiempo, inasible como la felicidad. Un sonido los alerta. El sol de los venados desaparece en la negra boca del bosque. Suena así y he estado preocupadísimo para no volver a equivocarme leyendo, así que así no hay quien lea. Anne, ¿le ha gustado antes este haiku? A ver, yo es la primera vez que lo tomaba en la mano, lo he hecho al azar y de repente me ha gustado. Así es ella. Araña. Teje la tela como la araña sacándola de sí misma. Wow. Y lo ha leído mucho mejor que yo, ¿dónde va a parar? Y Nuria Barrios, ¿los lee? Bueno, yo tenía pensado entre 2, como aquí hay mucha gente amiga, voy a preguntar a una de estas amigas si quiere que lea el poema, te salimos a la terraza y si no, leo otro. Sí, vale. Ha habido un pacto, no nos hemos apenas enterado, pero ha habido un pacto. Nos hemos guiñado el ojo y nos hemos entendido. Salimos a la terraza, las cervezas bien frías en la noche, densa como algodón de azúcar. La muerte se sienta con nosotros. Hablamos de películas, de los hijos, del calor de este verano que hace sudar el vidrio de los vasos. Hablamos de la piscina, su fresca piel azul en los jardines. Hablamos de los paseos por el parque para fortalecer el cuerpo antes de la quimio. La muerte mira sin parpadear a Chema.
Simulamos no verla mientras aferramos los vasos, sólidos como una certeza. Y hablamos del planeta de los simios, de Capitán América, de unos chavales franceses que ayer gritaron «¡Viva el Papa!» en un vagón del metro. Reímos, la cerveza ya caliente, los vasos resbalando de las manos. Sobre los arbustos, marchitas, hay toallas de baño. La muerte mira embelesada a Chema. Imposible no increparla. Quítale los ojos de encima. Ella introduce sus dedos en las cuencas vacías. ¡Wow! Hemos entendido la necesidad del guiño aprobatorio para leer el poema. Son y cuarto en punto. Es la primera vez en la vida que soy puntual. En la radio siempre me reprochan que me pase de horarias, así que voy a pasarme, pero solo 30 segundos. Muchísimas gracias, Ana Igartiburu. Un placer venir a hablar de libros, a hablar de autores, leer haikus y poemas. Muchísimas gracias por traernos a este Lea, Lectora Encuentra Autora, a Nuria Barrios. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por hablarnos de la escritura, de la literatura, del amor por los libros y de las bibliotecas que tienen dos partes, la de arriba con los libros y la de abajo con los manteles, que es también una visión del mundo y del cosmos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y les recordamos, lo he traído aquí apuntado muy bien para decirlo bien, que el próximo día 18 de abril continuaremos con este ciclo Lea, Lector Encuentra Autor, en el que Antonio Resines, lector, se encontrará con David Trueba, escritor, y hablaremos probablemente de lo mismo. El 29 de mayo, Luz Casal conversará con Enrique Vilamatas. Un placer, mil gracias a todos y hasta cuando ustedes gusten. Gracias.